Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El tema de esta semana fue elegido en una votación que hice en la pestaña de comunidad la semana pasada. Gracias de verdad a todos los que votaron por esta opción, que básicamente es mi resumen de lo que ha sido mi vida social y demás, pero bueno, aquí vamos. Y si tienen algún otro tema, sugiéranlo en los comentarios, adelante. La mayoría que me conoce sabe muy bien que yo no soy una persona extrovertida, yo soy muy callada, muy reservada con la mayoría de las personas en general. De hecho, si me invitan a una fiesta, yo les digo no, prefiero irme a mi casa a jugar juegos de Nintendo o lo que sea, pero yo nunca elijo la opción de salir. Pero curiosamente yo vengo de una familia donde todos, o al menos la mayoría, son extrovertidos, siempre andan pensando en cosas como hacer reuniones familiares, hacer viajes, organizar, no sé, quedadas en casa, no sé. Y siempre me decían de que "Hey, tienes que hablar con otras personas, tener amigos. Es normal, ¿sabes? Es normal que me digan ese tipo de cosas. Pero yo la verdad siempre he sido una persona que le ha gustado estar aislada, estar tranquilita en su zona de confort y demás. Ojo, no significa que no me guste viajar o que no me guste andar con mi familia, al contrario. Pero siempre me ha pasado que a pesar de todo, siempre me ha costado empezar una conversación, ya sea con un familiar o con un amigo o con una persona X, siempre me ha costado. Y mi familia me ha dicho cosas como, hey, las personas que andan solas son depresivas o que son raros y demás y demás. Para ellos ese tema es raro. Hubo una vez, de hecho, que estábamos en un cumpleaños de un familiar o algo, algo así, y todos andaban hablando o bailando y demás. Y yo estaba sentada en una mesa jugando a la DS con mis chuches ahí y mi refresco, y de repente se acerca mi hermano y me pregunta, oye, ¿por qué estás sola? Pues, ¿que andas triste o qué? Y yo le digo, no, es que quiero jugar, quiero jugar, pues. Y también ha habido otras veces que, por ejemplo, me visitan mis tíos, mis primos y demás, y se quedan hablando en la cocina, y después al rato yo me voy a un lado, me voy a otra habitación, veo el teléfono o me aíslo básicamente. Pero ojo, no significa que me caiga mal ni nada de eso, simplemente a veces hay mucho ruido y yo me aíslo y ya. Y con todo esto también sabrán que yo no tuve muchos amigos en el colegio, o sea, sí me conocían, pero por tener buenas notas o porque sabía dibujar, pero me pasaba lo mismo, pues empezar un tema de conversación no me salía, prefería estar callada, quedarme aislada, etcétera, etcétera. Y también vivía en una época donde los gustos que tenemos ahorita por ver anime, por ejemplo, eran raros para una niña, porque una niña en ese momento veía Barbie o jugaba con muñecas y demás. Yo nunca fui de esas, y por esa razón también me costaba entablar amistades con chicas, pues empezar conversaciones con ellas, porque yo siempre sugería, no sé, oye, ¿viste el capítulo de Avatar? ¿O viste el capítulo de Tiro Rey? Y me decía, no, eso es de niños, ¿qué te pasa? Y demás. Y bueno, pero más adelante, con estos gustos, curiosamente yo tuve amigos chicos. Y eso preocupaba a mi madre, me acuerdo. A mi madre le preocupaba por eso, pues por el mismo estigma de que los chicos deberían tener amigos chicos y las chicas deberían tener amigas chicas. Menos mal que ese estereotipo ya no se usa el día de hoy, espero que no, pero bueno. Y al menos en primaria a mí no me molestaban tanto, y si lo hacían, ahí estaban mis amigos, ahí cuidándome y demás. Pero cuando me tocó el tema de ir a la secundaria o al liceo, como sea que le digan,
Me tocó ir a un lugar completamente nuevo y la mayoría de las personas que estudiaron conmigo en primaria sí fueron a ese colegio, pero a mis amigos más cercanos de confianza se fueron a otro colegio y ajá, pasaba lo mismo, pues en el liceo me sentía un poco aislada, pero pude sobrevivir otra vez. O sea, sí logré tener amigos ahí. De hecho, ahí conocí a mi pareja actual. Tristemente, en ese momento tuvo que irse del país, pero hasta el día de hoy seguimos con una relación a distancia y no ha sido fácil, pero ahí vamos poco a poco. Y obviamente decirle a mis padres no fue bonito, pero no se preocupen, mis padres sí aprueban la relación hasta el día de hoy y demás, no se preocupen. Y ya después en la universidad yo dije, ok, aquí tengo que ser social, tengo que hablar con las personas. Y fui el día 1 y no lo conseguí, no lo conseguí para nada. Y me acuerdo que el segundo día yo intenté la de ponerme una camisa de Naruto o de Dragon Ball para hacer tema de conversación de que, hey, mira mi camisa y demás. Y curiosamente sí funcionó. Hablé como con 10 personas de que, hey, me gusta tu camisa. Y parecerá meme, pero no es meme. Pero fuera de joda, sí conocí a muchos amigos ahí, sobre todo chicas, porque yo estudiaba arquitectura y este es otro estigma que tiene mi pueblo de mierda, lo siento, que es de que si tú eres hombre y estudias arquitectura te consideran homosexual y eso para mí es algo horrible, es algo estúpido. No sé, para mí es un estereotipo muy feo. Espero que primero hombres, si quieren estudiar arquitectura, háganlo, es una carrera hermosa. No se dejen llevar por los estereotipos. Y segundo, ser homosexual ni siquiera está mal, pues que te da igual lo que piensen los demás por lo que hayas estudiado. Pero bueno, sí conocí a muchas amigas ahí y se sintió muy bonito estar rodeado de tanta gente que te apoya, que te da mensajitos de ánimo. Siempre me ha parecido muy bonito eso, esa etapa de mi vida. Y no vayan a creer que mis padres o mi familia son malos conmigo simplemente porque soy callada. No lo son, no se preocupen. De hecho, ellos siempre me han apoyado en lo que yo he querido hacer y se les quiere mucho por eso. Y también no creen que las personas que están aisladas de todo son depresivas o que están tristes y demás. Porque la mayoría de ellos solamente andan felices en su universo, muy a pesar de que los seres humanos somos seres sociales o que debemos estar rodeados de gente porque sí. No vayan a creer eso de que la gente que anda sola está triste. Los introvertidos a veces no necesitamos ayuda, ¿sabes? De que si somos felices en nuestro mundo, viendo series, jugando juegos, viendo videos, lo que sea, déjalo ser, ¿vale? Obviamente no es bueno tampoco aislarse totalmente del mundo. Siempre es bueno salir de vez en cuando. Pero sí hay personas que prefieren tener rato para ellos mismos y eso está bien, ¿sabes? Y para las personas que estén viendo esto, que sean extrovertidas, primero, si ven a alguien que le cueste hablar con otras personas, sean empáticos, acérquense y háblenle de lo que sea, o sea, eso les ayuda muchísimo. Pregúntenle cualquier cosa. Y segundo, ¿cómo hacen para hablar con la gente? Yo todavía quiero saber eso. Denme su secreto. Y bueno, eso es todo por este video, este pequeño resumen de lo que ha sido mi vida social y también este dibujito. Espero que les haya gustado. Si pasaron por una experiencia similar, háganmelo saber en los comentarios. Apreciaría mucho cualquier sugerencia para temas y experiencias y demás. Pónganse creativos ahí abajo. Y bueno, mis comisiones están en la descripción, al igual que mis redes sociales y mi canal de Twitch y el server de Discord, por si quieren unirse a la comunidad. Lo dejaré en un mensaje fijado entre los comentarios, ¿vale? Y bueno, se les quiere mucho. Gracias por el apoyo en estos videos. Nos vemos el próximo viernes. Bye.